titulares. Noboa denunció pactos y protecciones a exministros. Ricardo Morales fue oficializado como nuevo defensor público. Fiestas julianas iniciaron con un desfile cívico y pregón. Serrano anunció que darán nombres y apellidos de 15 oficiales que operan para el crimen organizado. Nuevo ataque armado se registró en el distrito Manta. Jefe del tren de Aragua buscado en 2 países, detenido en Colombia. Y en los deportes, Richard Carapaz es líder del Tour de Francia tras la tercera etapa. Saludos televidentes y bienvenidos a Noticias Soromar, emisión estelar. Para este martes 2 de julio de 2024, la Comisión de Fiscalización sesionará a las 15 horas para abocar conocimiento y, de ser el caso, calificar la solicitud de juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Crisis de seguridad. Empezamos contándoles que en el sur de Quito, este 1 de julio, se llevó a cabo el sepelio de la subteniente hallada muerta en el fuerte militar Napo. El padre asegura que fue ultrajada y asesinada. En un emotivo y solemne acto, familiares, amigos y colegas despidieron a la subteniente del ejército ecuatoriano Aidita Pamela Ati, de 25 años, quien fue encontrada muerta en el fuerte militar Napo el 29 de junio de 2024. Con carteles en mano, exigiendo justicia, piden que se esclarezcan los hechos. Decir de que se había jugado por el licor, y mentira, fue ultrajada, fue asesinada y presuntamente violada. ¿En dónde estamos? ¿Con qué militares estamos hablando? ¿Quiénes nos están defendiendo si ellos nos están matando a nuestras hijas? El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, desde Manta, en Manabí, se refirió al caso. El Ministerio de Defensa va a estar vigilante, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la integridad. Quienes sean encontrados culpables tendrán que ser castigados con todo el rigor de la ley. Por su parte, la Fiscalía investiga el hecho como presunto femicidio y ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva para 4 militares investigados. Inicialmente, se retuvo a 18 personas pertenecientes a la institución por aproximadamente 8 horas. Tras el velorio, el cuerpo de la subteniente fue trasladado al cementerio de Santa Rosa, donde se cumplió el sepelio. Mirly Macías, Noticias Soromar. Y esta mañana dialogamos con el comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Manabí, quien nos dio detalles sobre las operaciones ejecutadas desde su creación como institución el pasado 4 de abril. Escuchemos. Son casi 6.000 operaciones militares. En estos 86 días que está la Fuerza Tarea Conjunta, exactamente son 5.781 operaciones. Como resultado de estas operaciones, al momento lo más importante, créame mi estimado Willy, que es haber sacado de las calles 148 armas de diferente alcance, fusiles, pistolas, revólver, y así también 1.700 municiones. Vamos ya, las estadísticas nos van dando esos resultados, y tomar en cuenta que le decía lo más importante es de que cada arma, cada munición sacada de las calles, estamos salvando una vida. Son 102 detenidos, todos ellos en delito flagrante, ha sido entregados a las autoridades competentes. Lo extraño aquí es de que son personas que tienen antecedentes penales, que ya estuvieron en la cárcel, pero que nuevamente se les encuentra en la calle. Nosotros estamos en toda la provincia, los 22 cantones de la provincia están siendo militarizados. Estamos con el refuerzo de unidades del interior del país. Han venido a reforzar los efectivos que ya estaban aquí como esto hace que la gran cantidad de efectivos que estamos aquí podamos cubrir todos los espacios.
El bloque de seguridad dio a conocer los resultados obtenidos la última semana de junio. Entre ellos destaca la reducción de homicidios intencionales en la ciudad de Manta. Desde Manta, en Manabí, la ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió a las declaraciones de un exministro. Aunque no lo dijo directamente, se refería al exfuncionario del correísmo, José Serrano, sobre presuntos vínculos de policías con el crimen organizado. No voy a permitir que se genere el germen de la duda. O en toda institución hay malos elementos, pero le pregunto a este ciudadano dónde está la denuncia puesta en Fiscalía para el inicio de las investigaciones. Y le pido, le exijo que me dé nombres y apellidos. Primero tiene que haber una decisión política, Jorge, que pasa, entre otras cosas, por lo siguiente, por una depuración urgente de la Policía Nacional, que no menos de 1.000 a 1.500 policías estarían vinculados al crimen organizado. Entonces, si no se depura la casa adentro, ¿no es cierto?, mal podemos nosotros pensar en hacer un plan externo. Palencia también informó los resultados obtenidos a escala nacional por el bloque de seguridad, en especial en Manta. A escala nacional hemos logrado reducir los homicidios intencionales en un 17% del 1 de enero al 30 de junio del 2024, con 621 muertes violentas menos en comparación con el mismo periodo del año 2023. El Cantón Manta ha logrado 25 días consecutivos sin homicidios intencionales. Otro de los temas abordados durante la rueda de prensa fue el de los militares detenidos en la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil. Inmediatamente estos miembros de Fuerzas Armadas fueron puestos a órdenes de la justicia. En las investigaciones se determinó que de todos los involucrados, la gran mayoría tenían sus teléfonos personales, pero a uno de ellos sí se encontró que tenía más teléfonos minicelulares. Lofredo también recalcó que se está por cumplir un mes del cambio del mando a la ciudad de Manta y que con esto se ha logrado una gran recuperación de territorio, afectando considerablemente a las organizaciones terroristas y narcodelictivas, con más de 1.200 millones de dólares. Mirly Macías, Noticias Soromar. Y luego que la ministra del Interior, Mónica Palencia, retara al exfuncionario José Serrano a entregar los nombres de los policías que presuntamente están involucrados en actos fuera de la ley, Serrano le respondió que le haría llegar nombres y apellidos de 15 oficiales que operan para el crimen organizado. Seguimos acá con más información y ahora tomamos contacto con Daniel Moreira, quien nos informa sobre un nuevo ataque armado en el distrito Manta. Buenas noches, Daniel, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Sí, efectivamente, en este lugar del cantón Montecristi, justamente en la parroquia Leonidas Proaños, se suscitó otro hecho violento. En estos casos, una persona fue abatida por más de 9 impactos de bala. Como estamos observando en estos momentos, el equipo de criminalísticas y DINASEC se encuentra recabando los indicios pertinentes de este nuevo hecho. Y para eso vamos a hablar con el teniente coronel Patricio Zambrano, quien nos va a dar detalles de este nuevo hecho violento. Buenas noches, coronel. Cuéntanos un poquito sobre este hecho violento ocurrido aquí en el cantón Montecristi. Muy buenas noches. Bueno, aproximadamente a las 18:15 las unidades fuimos alertadas por el ECU 911 sobre una posible víctima por proyectiles de armas de fuego. Es así que cuando llegaron las unidades pudieron constatar de que una persona se encontraba tendida sobre la acera. Inmediatamente se procedió con el protocolo de cercar el lugar, aislar a las personas para que inmediatamente las unidades de inteligencia puedan realizar su trabajo. Coronel, ¿cómo se dio el hecho aquí en este lugar? Bueno, a ciencia cierta no se sabe. Como podemos observar, aquí alrededor se encuentran varios domicilios, varios locales comerciales en los cuales se ha querido sacar información para saber cómo fue el móvil del delito, pero ninguna persona quiso hacer ningún comentario para ayudar en este caso. ¿Fue identificada la víctima?
Sí, la víctima fue identificada, tiene los apellidos de Mendoza Mera EG, tiene 50 años de edad, no se dedica a ninguna actividad laboral y falleció en circunstancias de que ha salido del domicilio que justamente se encuentra aquí a unos pocos metros y en ese momento fue abordados por personas desconocidas y proceden a propinarle varios impactos de bala. Como Policía Nacional, las primeras diligencias que ustedes han obtenido, ¿qué arma se utilizó? ¿Cuántos indicios balísticos? Bueno, el arma utilizada fue una pistola calibre 9 milímetros. En la escena se levantó 9 indicios de vainas percutidas. De igual manera, en las verificaciones también se pudo conversar con los familiares, quienes indicaron que esta persona sufría de problemas de consumo de drogas. En estos casos, la Policía Nacional, el labor que hace hacia la ciudadanía. Bueno, nosotros seguimos trabajando como todos los días, a todas horas. Bueno, en este lamentable hecho lo que podemos mencionar es que, por ejemplo, la unidad del sector en ese mismo horario se encontraba realizando un operativo antidelincuencial en el sector del Redondel de la Tejedora. Listo, muchas gracias, Teniente Coronel Patricio Zambrano, quien nos brindó detalles de este hecho violento ocurrido aquí en el cantón Montecristi, la parroquia Leonidas Proaño, así como lo manifestó la persona fallecida. Por versiones extraoficiales de los familiares, él cumplía años el día viernes 5 de julio del 2024, pues en estos casos ya es otro dato por parte de los familiares que lamentamos este hecho ocurrido hoy aquí en la parroquia Leonidas Proaño del cantón Montecristi. Con esto suma 163 muertes violentas en el distrito Manta, Montecristi y Jaramijó. Con esta información nosotros volvemos a estudios centrales con cámaras de Eduardo García, Daniel Moreira, Noticias Oromar. Gracias a Daniel por esta información. En nuestras siguientes emisiones tendremos más detalles de este caso. Asamblea Nacional. Y ahora pasamos a revisar otros temas. La oposición retiró firmas en 3 juicios políticos contra exministros del expresidente Guillermo Lasso para avanzar a la interpelación de la canciller Gabriela Sommerfeld. Las bancadas de oposición al régimen de Daniel Noboa retiraron las firmas de respaldo a las solicitudes de juicio político en contra de 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, con el propósito de agilizar los procesos en contra de varios secretarios del presidente Noboa, entre ellos la canciller Gabriela Sommerfeld, por incursión de la Embajada de México en Quito. Bueno, es bastante penoso, ¿no? Siempre hemos manifestado que una de las competencias principales de la Asamblea Nacional es la fiscalización. Ellos estuvieron de acuerdo con el mal manejo que hicieron los ministros en su tiempo, con los cuales nosotros iniciamos un proceso de fiscalización. Ellos apoyaron que se inicie ese proceso de fiscalización y ahora, lamentablemente, para acelerar otros procesos, retiran sus firmas. Por incursión en la Embajada de México en Quito. Asambleístas de las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, de manera sincronizada, comenzaron a retirar sus firmas para dejar sin apoyo a las solicitudes de juicio en contra del exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, la exsecretaria de la CENESID, Andrea Montalvo, y del exministro de Economía, Pablo Arosemena. De esta manera, invalida la solicitud y esta se procesa en la Comisión de Fiscalización. Que quede clarísimo que el informe aprobado por esta comisión únicamente es un informe que recomienda al Pleno seguir o no un juicio político. Es el Pleno de la Asamblea Nacional que, con la votación que indica la normativa, decidirá la censura o no de los señores enjuiciados. Mencionar que en este proceso también el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, procedió a retirar su firma en una de las 3 solicitudes de interpelación. Paralelamente, este lunes la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, convocó a una sesión telemática en la que se conoció la documentación difundida respecto de 3 solicitudes de juicio político pendientes contra Corral, Montalvo y Arosemena. Según la Constitución de la República, en su artículo 131 determina que para proceder al enjuiciamiento político debe contar con el respaldo de firmas de al menos 1/4 parte de los miembros de la Asamblea Nacional, esto es, 35 firmas.
En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y sobre este tema, el presidente Daniel Noboa denunció que al interior del legislativo existen pactos y protecciones a exministros de Guillermo Lasso para no interpelarlos. El presidente de la República, Daniel Noboa, a través de su cuenta de X expuso que el viejo Ecuador y los personajes más nefastos se siguen protegiendo unos a otros. En el texto expresó que algunos actores políticos están salvando a ministros, con procesos en la Contraloría y Fiscalía, quienes habían contribuido al desastre fiscal del país. Noboa mencionó que los movimientos políticos del correísmo, el Partido Social Cristiano y Construye, han decidido detener los juicios contra aliados de Lasso, así Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo. Según el primer mandatario, esto sería con el único fin de acelerar un juicio contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Concluyó que su administración no pactará con impunidad y no perdonará acciones imperdonables. Estas declaraciones se dieron luego de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional fue convocada a una sesión telemática este lunes, en la que se abordó el retiro de firmas en esos 3 juicios políticos de los exsecretarios de Estado del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, con el objetivo de acelerar el proceso de interpelación de la canciller Gabriela Sommerfeld. Por su parte, Sommerfeld respondió al presidente Daniel Noboa y expresó textualmente que nadie dijo que sería fácil, pero su confianza y visión para construir al Ecuador que vele por los ecuatorianos y les brinde oportunidades en un entorno seguro obliga a no temblar. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Sobre el retiro de firmas por parte de las bancadas opositoras al gobierno para agilizar el juicio contra la canciller Gabriela Sommerfeld y otros temas de la coyuntura nacional, conversamos esta mañana con Arturo Félix Wong, secretario de la Administración Pública. Los lazos entre la Asamblea Nacional y el presidente Daniel Noboa se mantienen tensos, luego de que las bancadas opositoras como Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano hayan desistido de continuar con 3 juicios políticos para acelerar el proceso de interpelación hacia la canciller Gabriela Sommerfeld. ¿Esto sería un intento de desestabilización? Esta Asamblea lo único que busca es afectar a ministros, que todos son exitosos, para que no puedan seguir en el ejercicio de la política que están haciéndolo porque están ayudando al presidente Noboa, eso es todo. Aquel no es el único tema que enfrenta el panorama nacional. Ecuador, aún inmerso en una crisis como la de seguridad, busca decretar un nuevo estado de excepción. Hemos visto con mucho agrado y sorpresa el respaldo de la comunidad de juristas internacionales para avalar un poco el por qué se necesita este estado de excepción, que busca el bloque de seguridad, con esa figura, las Fuerzas Armadas y la policía es poder trabajar. Hoy en día tengo el agrado de decir que el 38% de homicidios se ha reducido en la provincia, o sea... Hasta marzo de este año, la cifra de extorsiones en la provincia de Manabí no ha aumentado, según datos de la fuerza pública. Sin embargo, el delito continúa presente. ¿A qué se debe? La forma como ellos trabajan es para no exponerse, y esto es... Simplemente llaman a amenazar, pero no están activos en territorio. Tratan de alguna forma, si están perdiendo espacio, si están perdiendo negocio, tratar de mantenerse activos. Pero a diferencia de Manabí, la provincia del Guayas sí presentó un incremento en el delito de extorsión. Hasta marzo de este año, el ECU 911 Guayaquil contabilizó 724 denuncias, es decir, casi 5 veces más que las 152 en el mismo periodo del año anterior. Cambia, la forma como operan estos grupos también ha cambiado y lo vienen haciendo y está con estadísticas. El país también acumula una crisis económica y para hacerle frente, el gobierno decidió eliminar el subsidio a los combustibles, lo que derivó en el incremento de precios de los mismos. Sobre esto, Arturo Félix Wong, secretario de la Administración Pública, hizo mención. Él no está viendo esto como un tema electoral, está viendo como un tema profesional, está viendo como un tema técnico, el tema del subsidio. Si él tiene que seguir siendo el presidente, seguirá siendo el presidente. A él no le importa si es que esto va a afectar o no va a afectar políticamente porque es lo correcto para el Ecuador. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Actualidad nacional. Ahora
ahora les contamos que Ricardo Morales fue posesionado en una sesión virtual por el presidente de la Asamblea Nacional como el nuevo defensor público. Señor Ricardo Vladimir Morales Vera, jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como defensor público general del Estado? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan, caso contrario os juzguen. Queda usted legal y constitucionalmente posesionado como defensor público general del Estado. Ante Dios y ante todos los ecuatorianos, para desempeñar este rol con la máxima integridad, dedicación y profesionalismo. Como lo he descrito, soy un funcionario de carrera con perfil técnico-jurídico, que empecé como ayudante judicial y culminé en algún momento inclusive siendo parte de la Defensoría Pública en calidad de director general. La figura del defensor público es esencial en cualquier sistema de justicia que aspire a ser justo e igualitario. Reconozco la presencia del doctor Ángel Torres, defensor público saliente, y que como caballeros que somos, hacemos una transición honrosa y digna. La Defensoría Pública, como órgano autónomo de la función judicial, busca garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. De ahí que es un pilar fundamental de la democracia y el Estado de Derecho y una manifestación concreta del principio de la igualdad ante la ley. Por otro lado, el Gobierno Nacional adelanta acuerdos puntuales con la transportación pública. Este lunes alcanzaron coincidencias en el tema de la transportación de neumáticos. Los diálogos entre el sector de la transportación y el gobierno nacional continúan, más aún cuando los 27.000 taxistas registrados hasta ahora en la plataforma abierta para su registro verificaron que en sus cuentas sí hubo el dinero prometido por Carondelet. Así, muy contentos y felices y agradecidos, se volvieron a reunir con los representantes de la administración central. Este lunes se llevó a cabo el segundo encuentro. Los profesionales del volante tenían varios planteamientos, uno de ellos que deben estar presentes en las mesas los titulares de los ministerios de Transporte y de Gobierno. Ese es el compromiso de sentarse y escuchar plenamente cuál es la demanda, porque ya de conversaciones y de mesas nosotros ya no estamos cansados. Entre los petitorios están que la vida útil de las unidades de transporte público se extienda 2 años más. Así, un bus urbano que finalizaba su vida en 20 años sea de 22. El tema del reglamento a la ley de tránsito, así como los permisos de operación del transporte mixto, entre otros, estaban también en la mesa de discusión. En Carondelet hay optimismo por los avances registrados. En este encuentro se solucionó el tema del cupo de importación de llantas para el transporte público. Conocieron el sector del transporte, por ejemplo, los beneficios del acuerdo con China para que vengan repuestos y demás implementos con 0 arancel. El miércoles se volverán a reunir los transportistas y allí estarán presentes los ministros de Gobierno y de Transporte. Y sobre la eliminación al subsidio de las gasolinas, varias organizaciones de la SUAY, entre ellos los trabajadores, han confirmado su participación para la protesta de este jueves 4 de julio. Los trabajadores, los universitarios y más organizaciones sociales y populares se movilizarán este jueves 4 de julio. Un claro mensaje al presidente Daniel Noboa por la eliminación del subsidio a la gasolina. Con el cual va a empobrecer más a la población que menos tiene de nuestra ciudad. No estamos dispuestos a aceptar que se implementen las medidas económicas fondos monetaristas en nuestro país. Hoy los que tenemos un carrito destartalado, que lo hemos conseguido con la lucha y el sudor de nuestra frente, hoy ya no podemos salir con nuestro carro, tenemos que vender el carro porque ya no nos va a abastecer para pagar la gasolina. Hoy se abre una puerta para que el gobierno quite todo el subsidio. Y es que la intención con la protesta del 4 de julio es revertir la decisión tomada, vigente desde el 28 de junio pasado. Recordemos un 2019, no lo permitimos que elimine los subsidios. Luego fuimos a junio 2022
que de la misma manera hemos trabajado conjuntamente con las organizaciones sociales y sindicales y le hemos dicho no al gobierno. En esta ocasión no será la excepción. Mire, eso ya depende del gobierno. Un gobierno con medidas económicas que asfixia al pueblo, y el pueblo no puede más, ya no puede más solventarse en más impuestos, en más alzas de combustibles, etcétera, etcétera. Un rechazo a todas las acciones gubernamentales, destacaron. De ahí que se darían varios eventos en las calles. El contrabando de gasolina generaba en Ecuador al menos $200 millones en pérdidas, según la Policía Nacional. En el siguiente reportaje abordamos más acerca de esta problemática que se presenta en las provincias fronterizas. La estabilización del precio de la gasolina en el Ecuador la mantiene como una de las de más bajo costo en la región, superada por más del doble del valor de venta en nuestros vecinos de Perú y Colombia. Y son justamente las fronteras con esas dos naciones donde más combustible se contrabandea. Desde que la gasolina se subsidia en Ecuador, académicos concluyen que es un problema que surgió en el país y que afectaba a las arcas del Estado. Hoy, con esta decisión, consideramos de que no va a perder los fondos que existe el país, al contrario, se va a recuperar con esta medida ya tomada. Es la opinión del secretario de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, quien asegura que el incremento en 26 centavos al galón es una forma de combatir la fuga de combustible. Sí fue realmente un problema, de eso se aprovechaban los grupos delincuenciales, había tráfico de combustible en las diferentes fronteras. Desde hace 5 años, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos apunta en sus informes al contrabando en las provincias limítrofes del norte y del sur. En Esmeraldas usan el combustible de la pesca artesanal para enviarlo a Colombia y utilizar los químicos en producción de droga. En Carchi, al menos 6.000 personas se dedicarían al negocio ilegal de llenar sus vehículos con tanques más grandes para transportar la gasolina. Y en Sucumbíos también se le daría un mal uso, principalmente hacia el crimen organizado. O sea, básicamente por la frontera norte, por los 170 pasos ilegales se pasa gasolina. En el sur se pasa gas que a veces llega hasta Chile. Y en el sur, el oro consume más gasolina que el doble de Pichincha. En Zamora Chinchipe se la utiliza para movilizar maquinaria pesada de la minería ilegal. Y en Loja también se envía el combustible y el gas hacia el Perú. Ahorita, por ejemplo, se está dando el fenómeno de que están comenzando a pinchar las tuberías de gasolina para robarse gasolinas, para realmente el tema de la ilegalidad. Según la Dirección de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos, al menos $200 millones anuales en pérdidas provoca el contrabando de combustible. Por eso la mirada está puesta a mayores controles y así disminuir estas actividades delictivas que se aprovechaban de una gasolina barata. Por otro lado, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, solicitó esta mañana la revisión y declaratoria de nulidad de los contratos colectivos suscritos en 4 empresas públicas ante la Contraloría General del Estado. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, presentó este lunes 1 de julio ante la Contraloría la solicitud de examen especial a los contratos colectivos suscritos en las siguientes empresas públicas: Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Corporación Eléctrica del Ecuador, Corporación Nacional de Electricidad y Petroecuador. Esta petición se sustenta en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y busca determinar las responsabilidades administrativas, civiles, culposas e indicios de responsabilidad penal de ser el caso, así como la declaratoria de nulidad de los contratos colectivos en los que se han infringido las normas legales de conformidad con el artículo 26 de la LOE. La petición de revisión es específica para los contratos. Primer contrato colectivo de trabajo entre la Corporación Nacional de Electricidad y el Comité de Empresas de los Trabajadores, suscrito el 18 de mayo de 2021. Primer contrato colectivo de trabajo entre la Empresa Pública de Hidrocarburos de Ecuador, Petroecuador, y el Comité de Empresas de los Trabajadores, suscrito el 15 de noviembre de 2017. Al proceso de tercera revisión del contrato colectivo de trabajo entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y el Comité de Empresas Nacional de Trabajadores, suscrito el 10 de noviembre de 2023. Segundo contrato colectivo de trabajo entre la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador y el Comité de Empresas de los Trabajadores, suscrito el 10 de enero de 2018. Según el Ministerio de Trabajo, la Contraloría deberá realizar los exámenes especiales a las empresas públicas referidas sobre la base de las suscripciones de los contratos colectivos que se aprobaron sin contar con los dictámenes previos del Ministerio de Economía.
Asimismo, se deberá examinar el traslado obtenido mediante la acción de protección de los servidores amparados en la Ley Orgánica del Servicio Público hacia el Código de Trabajo, desconociendo de esta manera la condición de regímenes legales diferentes. Cabe mencionar que estos contratos han sido cuestionados por el gobierno por el alto gasto que implica el Estado, en especial los relacionados con el sector eléctrico, en medio de la crisis energética que atraviesa el país. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Caso Fernando Villavicencio. El jefe de seguridad de Fernando Villavicencio afirmó que el ex candidato presidencial le reveló que algunos asambleístas lo habían amenazado. Durante el tercer día de audiencia de juicio contra 5 supuestos sicarios vinculados al caso, el turno fue para 2 oficiales encargados de la custodia del periodista y político que fue asesinado el pasado 9 de agosto. Uno de ellos señaló en su comparecencia que Villavicencio le había dicho que recibió amenazas para que no se refiera a Arias Fito. Esto tras relatar que el día del crimen llevó malherido al entonces postulante a la presidencia hasta una clínica cercana donde minutos después falleció. Momento de la primera pausa comercial, amigos. Enseguida volvemos con más noticias de su interés. Quédese con nosotros, ya regresamos. De cualquier cosa menos de eso, política. Lo puedes ver los martes a las 9 de la noche en el canal de YouTube de Oromar Televisión. ¿Por qué? Con Javier Montenegro. Al volver del corte, una menor de edad fue rescatada en Cuenca. Por el caso hay un detenido que mantenía encerrada en un domicilio a su víctima. Los detalles en las labores investigativas y operativas, solo aquí en Noticias Oromar. Estamos de vuelta con más información. Los aspirantes a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia rindieron las entrevistas psicológicas, mientras que hoy se cierra el plazo para postular al banco de elegibles para la carrera judicial jurisdiccional. Desde el viernes 28 de junio, durante el fin de semana y hasta este lunes 1 de julio de 2024, los aspirantes a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia brindaron las entrevistas psicológicas a los 6 expertos designados mediante sorteo para revisar y analizar el perfil de cada aspirante y valorar sus capacidades cognitivas y de estabilidad emocional. La semana previa, entre el miércoles 26 y el jueves 27 de junio, los más de 100 participantes rindieron las pruebas psicológicas escritas. Una vez que culmine la fase de prueba psicológica, la Dirección de Talento Humano deberá elaborar el informe técnico que contendrá el numérico de los postulantes idóneos y los no idóneos, basado en el informe del equipo de psicólogos clínicos. Posteriormente, el informe será remitido para el conocimiento de la Dirección General y la aprobación por parte del Pleno de la Judicatura. Luego se deberá disponer la notificación de manera individual y autorizar la apertura de la fase para examen de confianza, que según el cronograma será entre el 15 y el 25 de julio. Después de los exámenes de confianza, el proceso continúa con la fase de oposición, audiencia pública, fase de impugnación ciudadana y control social. Por último, el informe final y la resolución de calificaciones prevista para el mes de octubre. Cabe recordar que en este concurso se designarán 10 jueces para que ocupen salas especializadas por un periodo de 9 años. Mientras tanto, la Judicatura también informó que este lunes 1 de julio a las 23 horas con 59 minutos se cierra la plataforma para la postulación al concurso de banco de elegibles de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional. Tania Loor, Noticias Oromar. Y también les contamos que el robo del cable de operaciones en el campo Auca provocó que la producción de Petroecuador registre una caída de más de 7.000 barriles. Luego que sujetos armados irrumpieran en la plataforma 51 del bloque 61 en el campo Auca, ubicado en la provincia de Orellana, la producción petrolera de ese campo cayó en 8.337 barriles, mientras que para Petroecuador la afectación fue por 7.710 barriles, ya que en campos como Oso Yuralpa y Chuchufindi el número de barriles aumentó.
En un comunicado, Petroecuador detalló que del 21 al 28 de junio de este año se ha reportado el robo de cables y equipos en los bloques petroleros amazónicos 56, 49 y 61, ocasionando considerables pérdidas en la producción. Sobre el suceso en el campo Auca, la estatal señaló que los individuos sometieron a los trabajadores de las instalaciones para llevarse las pertenencias y el cable de operaciones. Asimismo, que realizará la denuncia ante las instituciones correspondientes. Pero es que la producción petrolera del país también se ha visto afectada por la paralización del oleoducto de crudos pesados, cuya tubería está amenazada por la erosión del río Coca. Sobre esto, el pasado 25 de junio, el ministro encargado, Roberto Luque, señaló que en unos 10 días desde esa fecha, el OCP volvería a operar. Tania Loor, Noticias Oromar. Y preste atención porque los balcones de servicio del MIES se trasladarán a territorio para ayudar a los beneficiarios del bono y pensiones a inscribir sus cuentas bancarias. Manuel es beneficiario del bono entregado por el MIES hace 1 año 2 meses. Trabajó siempre en construcciones y comentó que sus pagos eran semanales, por lo que nunca obtuvo una cuenta en el sistema financiero. Hasta ahora que acudió a uno de los balcones de servicio móviles del MIES para realizar el trámite. A veces no hay sistemas o a veces nos coge los domingos, el día de cobros. Entonces ya nos quedamos para, si es por ejemplo el primero, nos quedamos para el 11. Si nos atrasamos del 11 ya nos quedamos para el 21. O a veces necesita, entonces la luz apenas no pagamos, ya nos costa. Entonces esta cuentita sí es buena. Como él, varias personas del sector de Calderón, ubicado en el noreste de Quito, llegaron en busca de ayuda para obtener una cuenta. María mencionó que el saber que le depositarán el bono le evitará viajes largos para sacar el dinero de ventanilla. Y sus familiares dijeron que así estarán más tranquilos. Mi abuelita al menos ya casi no camina muy rápido, entonces es muy peligroso eso también. Este 1 de julio arrancó la segunda fase para las inscripciones de las cuentas de los beneficiarios en la plataforma del MIES. Solo en junio las autoridades contabilizaron que se inscribieron 87.521 personas. Tienen que acercarse a todos los balcones de servicios que tiene el MIES, donde se les va a ayudar a inscribir la cuenta, que tiene básicamente 2 pasos, que es otorgar la cédula, el número de cuenta bancaria y subirlo al sistema. El proceso en todo el país se efectuará hasta diciembre. Quienes inscriban sus cuentas recibirán el bono o pensiones a través de depósito y quienes aún no lo hagan podrán acudir a las ventanillas como siempre. Las personas que no han abierto todavía su cuenta pueden seguir cobrando de manera normal en los concentradores. El Ministerio de Inclusión Económica y Social contabiliza que cerca de 1.100.000 núcleos familiares acceden a bonos o pensiones del MIES. La meta es que hasta finalizar el año el 100% de beneficiarios sean parte del sistema financiero, ya sea a través de bancos, mutualistas o cooperativas. El IES investiga a la sindicalista Rosa Argudo por supuesto nepotismo. Al menos 5 familiares de la funcionaria trabajarían en dicha entidad. Por pedido de la Asamblea Nacional, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social investiga a la secretaria general del sindicato, Rosa Argudo, luego de que confirmara que al menos 5 familiares suyos están laborando en esta entidad. Y es que Argudo reconoció ante asambleístas de Azuay el 25 de junio pasado que tiene al menos 3 hijos y 2 sobrinos laborando en el IES. Y aunque la funcionaria aseguró que sus parientes entraron al instituto por concursos de méritos y oposición, los legisladores dieron otros 6 nombres de supuestos familiares, entre ellos una prima de la máxima sindical de la entidad que también estaría laborando en la institución. Ante esto, ella dijo que no los conocía. Lo que sí reconoció fue que su yerno fungió como director provincial de la SUAY por 5 meses durante el anterior gobierno. Pero la investigación va más allá, y es que Argudo no solo tendría familiares laborando en el IES, sino que uno de ellos, precisamente su hija, Lourdes Terreros, tendría una empresa que provee de máquinas expendedoras de snacks en el Hospital José Carrasco Arteaga. Esto último, Argudo dijo desconocer. Cabe recalcar que este escándalo se da en momentos en que el Ministerio de Trabajo dispuso mediante un acuerdo ministerial la revisión de los contratos colectivos del sector público. Por su parte, Eduardo Peña, presidente del IES, señaló que se investiga el caso. Rosa Argudo tiene 36 años laborando en el IES y lleva 21 años como secretaria general del sindicato del IES, máxima autoridad de esta organización obrera. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Guayaquil se
se prepara para ofrecer una serie de eventos este mes como parte de las fiestas de fundación. En su agenda consta un concierto internacional de Olga Tañón. Guayaquil, la perla del Pacífico, se viste de gala cada julio para celebrar las fiestas julianas, una tradición que honra la fundación de la ciudad. Este año se conmemoran 489 años y el municipio tiene preparado una serie de eventos que prometen encantar a residentes y visitantes por igual. No solamente en el centro histórico, en el casco central, en las partes tradicionales, sino hemos ido, vamos a recorrer todas las plazas, los parques, sectores turísticos, sectores nuevos, de repente a través de los camis municipales. Las actividades ya iniciaron este 1 de julio, donde incluyeron pregones, retretas, desfiles cívicos, festivales y actividades al aire libre. También habrá conciertos de artistas internacionales, una de ellas Olga Tañón, quien amenizará las fiestas el 6 de julio. En cuanto a lo cultural, habrá recitales de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil, además de muestras artísticas en el barrio Las Peñas y ferias ciudadanas en el Malecón 2000. Si tú quieres saber de la gastronomía de Guayaquil, tienes que ir a Feria Raíces, que el municipio de Guayaquil nuevamente con toda la fuerza apoyando a nuestros emprendedores. Para quienes no deseen perderse ninguna de estas emocionantes celebraciones, la agenda de las fiestas julianas se puede descargar en la página de la Prefectura del Guayas, donde se incluye fechas, horarios y ubicaciones de todas las actividades programadas. Mirly Macías, Noticias Oromar. Gracias por seguir con nosotros. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que de acuerdo al informe del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada INOCAR, para este 2 de julio de 2024 se prevé oleaje en 41 playas del país en un nivel medio de amenaza, por lo que habrá presencia de la bandera amarilla. Entre las localidades están Atacames, Muisne, Bahía de Caracas, Jambelí, Las Palmas, Pedernales, Canoa, Manta, Montañita, Anconcito y Libertad. Ante esto, Riesgos solicita a la población tomar medidas de precaución. Y un sismo de magnitud 4,2 se registró la madrugada de este lunes 1 de julio en Quito. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional ubicó el epicentro en Puembo. El temblor ocurrió pasadas las 0 horas con 27 minutos de este lunes a 8.4 kilómetros al oriente del área urbana del Distrito Metropolitano de Quito. Según el Instituto Geofísico, el sismo se produjo a una profundidad de 9 kilómetros, suscitándose posteriormente al menos 3 réplicas de magnitudes menores a 3.5. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en toda la zona urbana de la Caridad de Dios, de forma moderada en Rumiñahui y leve en Mejía, Pedro Moncayo, Quijos, El Chaco, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra. Así lo informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El sismo de la medianoche de este 1 de julio nos recordó que vivimos en una ciudad altamente sísmica y que Quito está edificada en un sistema de fallas geológicas. También nos recordó que debemos tener listos nuestros planes familiares de emergencia y que este tipo de eventos naturales no se dan de lunes a viernes y de 8 a 4. Mediante las cámaras del EQ 911 se pudo observar la magnitud del sismo, además de la presencia de los ciudadanos en los exteriores de sus domicilios. Hay que mantener la calma y, por supuesto, revisar si está en buenas condiciones nuestra mochila de emergencia. No está por demás recordarles que hay que aprender a vivir con el riesgo. Y ahí está, para los que decían con mucha energía, Julio, sorpréndeme. Pues bueno, esta vez Quito nos recordó que es una ciudad sísmica. Por eso, la propuesta está en terremotizar Quito. ¿Qué significa esto? Estar preparados para el próximo terremoto. Desde el Cabildo se confirmó que producto del temblor se registraron 2 deslizamientos de tierra leves en Puembo y Cumbayá, en el sector de Miravalle 2 y 3. Mientras que las infraestructuras estratégicas del aeropuerto, Metro de Quito, relleno sanitario, plantas de aguas y escombreras no reportaron novedades. No tuvimos muchos temas que reportar y ninguna afectación a la salud o a la vida que lamentar.
El COE de Quito también confirmó que según un último reporte, 2 edificaciones resultaron afectadas, entre ellas un inmueble ubicado en la calle Juan León Mera, norte de la capital. También una persona de la tercera edad presentó problemas de salud después de que su vivienda resultara afectada. El personal del Cuerpo de Bomberos le brindó atención médica oportuna. Señalar además que en varios sectores de Calderón se quedaron sin luz, pero el servicio fue restituyéndose con el pasar de los minutos, afirmó el alcalde Pavel Muñoz. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Seguimos en Quito porque el municipio capitalino analiza el aumento de la tarifa del pasaje, incluida la del metro. La posibilidad de un aumento en el costo del pasaje en Quito es actualmente analizada por las autoridades. La mañana del 1 de julio, el secretario de Movilidad, Alex Pérez, aseguró en medios de comunicación digital que se revisa dicha probabilidad. Agregó que el municipio no puede dejar de lado la política tarifaria mientras busca implementar un nuevo sistema de movilidad. El funcionario aseguró que es complejo hablar de una reorganización de rutas o de un nuevo sistema de movilidad, pero no de su sostenibilidad financiera. Según el funcionario, la tarifa integrada del Metro de Quito debería ser de 80 centavos y no de 60 centavos como lo establece la ordenanza, pues insistió en que se necesita que todo el sistema de movilidad sea sostenible. Sin embargo, explicó que el costo del pasaje tampoco puede incrementarse de forma desproporcionada, pues podría provocar que la gente no utilice el medio público. Pero sostiene que es necesario sincerar los costos. Además, puntualizó que un nuevo sistema también depende de la tarifa. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Mientras tanto, en Cuenca aún no hay fecha para definir e implementar la tarifa integrada en el transporte público. Lo más seguro es que haya un aumento del pasaje en los buses urbanos de Cuenca. Será el Consejo Cantonal quien defina la nueva tarifa, con base a los datos levantados. Por ejemplo, que el 66% de usuarios estaría dispuesto a pagar hasta 35 centavos, mientras que un 33% hasta 40 centavos. Lo que no hemos hecho es despreocuparnos del tema social, del tema socioeconómico. No podemos únicamente centrarnos en esto es lo que cuesta, esto es lo que ganan y por lo tanto esto es lo que tiene que ser la tarifa. ¿Y en dónde está el tema socioeconómico de los usuarios? Este mismo año se debe fijar el valor, señala Alfredo Aguilar, coordinador de movilidad del municipio. Un paso importante para definir e implementar la tarifa integrada en el transporte público de la capital Azuaya. Esa no se aplicará de forma inmediata, desde luego que no, porque no están las condiciones establecidas todavía, pero cuando ya tengamos las condiciones de que una persona pueda hacer un transporte intermodal con una sola tarifa, es decir, me subo al tranvía y hago transbordo al bus, pero ya sin pagar el bus, o viceversa, cojo el bus y luego cojo el tranvía, pero ya sin pagar el tranvía. Esa es la tarifa integrada. Eso se aplicará en el momento que las condiciones se presten, pero ya el tema numérico, el tema de cifra, obviamente es uno de los productos que está analizando la EP de la U de Cuenca. La empresa pública de la Universidad de Cuenca no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, se trata de un asunto que se ha venido aplazando. Actualmente las personas tienen 2 tarjetas, una para el uso del bus y otra para el tranvía. Estamos trabajando paralelamente con el tema de la interoperabilidad de las tarjetas. Vamos a hacer una contratación a Indra en estos próximos días. Ya vamos a empezar el proceso. Un tema netamente técnico, teniendo en cuenta la demanda, los kilómetros recorridos y más puntos que conocen la Cámara de Transporte y el Tranvía de Cuenca, puntualizó Aguilar. Desde julio empiezan las sanciones en Quito por conducir a exceso de velocidad. Los agentes de tránsito usarán radares de mano para realizar los controles. Debido a las altas cifras de siniestralidad por exceso de velocidad, la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito anunciaron que a partir de julio iniciarán los operativos de control sancionatorios en el sur, norte y centro de la capital. De acuerdo con el Cabildo, se constató que los carros que más exceden los límites de velocidad son automóviles livianos con un porcentaje del 78%, las motocicletas llegan a un porcentaje del 14%, mientras que los autobuses alcanzan un 5% y 3% otros automotores.
Para los controles de velocidad, una de las herramientas que utilizarán los agentes de tránsito serán los cinemómetros. Estos dispositivos son radares de mano que permiten medir la velocidad de los vehículos a 1.200 metros en el día o en la noche. Según el municipio, estos artefactos tienen una cámara avanzada, por lo que consiguen imágenes de alta calidad sin importar la distancia. Además, estos equipos cuentan con la homologación de la Agencia Nacional de Tránsito para su uso de forma regular y adecuada. Según el artículo 386, inciso 1, literal 3, el conductor que con un vehículo automotor exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado será sancionado con pena privativa de libertad de 3 días, multa de un salario básico unificado y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir. Y de acuerdo con el artículo 389, literal 6, el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango moderado los límites de velocidad permitidos será sancionado con una multa equivalente al 30% de un salario básico unificado. En este sentido, los organismos de control hacen un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar sanciones y ayudar a reducir los índices de fallecidos por siniestros de tránsito en las vías. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Educación pública. 22 horas con 11 minutos, un nuevo acuerdo ministerial se estableció en el sistema educativo del país. En este contexto, esta mañana conversamos con Alegría Crespo, ministra de Educación, para conocer cuáles serán los aportes. Hemos derogado el acuerdo que, digamos, otorgaba la potestad de que un estudiante en primaria o en básica pues pueda perder el año con tanta facilidad. Por tanto, habrá una repitencia excepcional. Eso, por un lado, solamente para los casos que sean necesarios, con una junta académica, el director o autoridad escolar y padres de familia, para lograr que haya mayor permanencia escolar, bienestar integral y que el docente pues ejecute su rol principal, que es el de mediador, facilitador, de encontrar cómo llegar al estudiante. Eso por un lado. Por otro lado, estamos con importantes inserciones curriculares que benefician definitivamente, y siendo fundamental tomar la mirada de lo que se requiere en nuestro país. Hemos decidido pues hacer inserciones comenzando por la integralidad, los valores, así que retomamos cívica. Cívica va a ser una materia nuevamente que comprende todo, la identidad nacional. Asesinatos, máxima seguridad. Esta madrugada se reportó un macabro hallazgo en una hacienda ubicada en la parroquia de La Victoria del cantón Santa Rosa, provincia del Oro. Un ciudadano que realizaba labores agrícolas encontró a 3 hombres amarrados y sin vida. Las víctimas, identificadas como Carlos Tinoco, de 25 años, Adriano Burbano, de 18 y Justin Yadán, de 19, presentaban heridas de bala en la cabeza y signos evidentes de tortura. Elementos policiales arribaron a la escena para realizar las debidas diligencias y proceder con el levantamiento de los cadáveres. El móvil del triple crimen está siendo investigado. Pasamos a revisar las muertes violentas registradas en las últimas horas en las provincias de Pichincha, Los Ríos y Santa Elena. Un hecho lamentable se registró en San Miguel del Prado, en Cayambe, provincia de Pichincha. Bebés gemelos de tan solo 1 año de edad fueron asesinados. Según se ha dado a conocer, la madre de los menores salió a recoger hierbas y en su trayecto a casa fue atacada por sujetos. No obstante, no lograron acabar con su vida y se dieron a la fuga. Sin embargo, al llegar a su hogar se encontró con una impactante escena. Sus hijos estaban sin vida y con signos de asfixia. Se presume que el principal sospechoso sería la expareja de la mujer, padre de los menores. El sujeto, de 18 años de edad, es buscado por la policía para las investigaciones. Mientras que en el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos se registró un triple asesinato al estilo sicariato. Los hombres fueron acribillados por criminales cuando se encontraban en la parroquia San Lorenzo, también conocida como Nicaragua. Tras el ataque, los presuntos sicarios huyeron con rumbo desconocido. Las víctimas fueron identificadas como Anderson Plúas, Sixto Martínez y Gibson Coello. Personal de la Policía Nacional llegó hasta la escena del crimen para el respectivo procedimiento. Un nuevo hecho violento fue registrado en la parroquia José Luis Tamayo, perteneciente a la provincia de Santa Elena. Individuos dispararon en contra de Pedro Ezequiel
Ezequiel, de aproximadamente 26 años de edad. José Ruales, coronel de la Policía Nacional, subzona Santa Elena, dio a conocer que el afectado tenía al menos 4 impactos de bala a la altura de la cabeza y que en el lugar de los hechos se levantaron más de 8 indicios balísticos. El hombre fue trasladado de inmediato hasta una unidad médica para la valoración de sus heridas. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. María Emilia Vera, Noticias Soromar. El bloque de seguridad dio a conocer los resultados obtenidos la última semana de junio. Entre ellos destaca la reducción de homicidios intencionales en la ciudad de Manta. Desde Manta, en Manabí, la ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió a las declaraciones de un exministro. Aunque no lo dijo directamente, se refería al exfuncionario del correísmo, José Serrano, sobre presuntos vínculos de policías con el crimen organizado. No voy a permitir que se genere el germen de la duda. O en toda institución hay malos elementos, pero le pregunto a este ciudadano dónde está la denuncia puesta en fiscalía para el inicio de las investigaciones. Y le pido, le exijo que me dé nombres y apellidos. Primero tiene que haber una decisión política, Jorge, que pasa, entre otras cosas, por lo siguiente, por una depuración urgente de la Policía Nacional, que no menos de 1.000 a 1.500 policías estarían vinculados al crimen organizado. Entonces, si no se depura la casa adentro, ¿no es cierto?, mal podemos nosotros pensar en hacer un plan externo. Palencia también informó los resultados obtenidos a escala nacional por el bloque de seguridad, en especial en Manta. A escala nacional, hemos logrado reducir los homicidios intencionales en un 17% del 1 de enero al 30 de junio del 2024, con 621 muertes violentas menos en comparación con el mismo periodo del año 2023. El Cantón Manta ha logrado 25 días consecutivos sin homicidios intencionales. Otro de los temas abordados durante la rueda de prensa fue el de los militares detenidos en la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil. Inmediatamente estos miembros de Fuerzas Armadas fueron puestos a órdenes de la justicia. En las investigaciones se determinó que de todos los involucrados, la gran mayoría tenían sus teléfonos personales, pero a uno de ellos sí se encontró que tenía más teléfonos minicelulares. Lofredo también recalcó que se está por cumplir un mes del cambio del mando a la ciudad de Manta y que con esto se ha logrado una gran recuperación de territorio, afectando considerablemente a las organizaciones terroristas y narcodelictivas, con más de 1.200 millones de dólares. Mirly Macías, Noticias Soromar. En el sur de Quito, este 1 de julio, se llevó a cabo el sepelio de la subteniente hallada muerta en el fuerte militar Napo. El padre asegura que fue ultrajada y asesinada. En un emotivo y solemne acto, familiares, amigos y colegas despidieron a la subteniente del ejército ecuatoriano Aidita Pamela Ati, de 25 años, quien fue encontrada muerta en el fuerte militar Napo el 29 de junio de 2024. Con carteles en mano, exigiendo justicia, piden que se esclarezcan los hechos. Decir de que se había ahogado por licor, y mentira, fue ultrajada, fue asesinada y presuntamente violada. ¿En dónde estamos? ¿Con qué militares estamos hablando? ¿Quiénes nos están defendiendo si ellos nos están matando a nuestras hijas? El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, desde Manta, en Manabí, se refirió al caso. El Ministerio de Defensa va a estar vigilante, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la integridad. Quienes sean encontrados culpables tendrán que ser castigados con todo el rigor de la ley. Por su parte, la Fiscalía investiga el hecho como presunto femicidio y ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva para 4 militares investigados. Inicialmente, se retuvo a 18 personas pertenecientes a la institución por aproximadamente 8 horas. Tras el velorio, el cuerpo de la subteniente fue trasladado al cementerio de Santa Rosa, donde se cumplió el sepelio. Mirly Macías, Noticias Soromar.
pasamos a Santo Domingo de los Áchilas, donde este fin de semana un ciudadano perdió la vida mientras nadaba en el río Malicia. Juan Samuel Díaz Marín, de 30 años de edad, perdió la vida este fin de semana mientras nadaba en el río Malicia. Esto se conoció tras una alerta emitida por el ECO 911 sobre el reporte de un posible ahogamiento de un ciudadano en el río Malicia en la comuna Julio Moreno. Personal del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, realizaron una búsqueda subacuática donde, tras efectuar 2 inmersiones a una profundidad de 5 a 6 metros, lograron localizar y rescatar el cuerpo sin vida de la persona desaparecida. Según testigos del incidente, que también se encontraban en el río, relataron que vieron a un hombre pidiendo ayuda, aparentemente porque no sabía nadar. Luego de sumergirse, no lo volvieron a ver, lo que los motivó a alertar a la Policía Nacional para que iniciaran la búsqueda. Los familiares del ciudadano informaron que él tenía una discapacidad mental y no sabía nadar, lo que probablemente contribuyó a la tragedia. Por este motivo, se recomienda a la población tomar precauciones adicionales al momento de ir a bañarse a ríos para prevenir futuros incidentes de este tipo. Operativo policial. En Cuenca, provincia de Azuay, un sujeto fue aprehendido por el delito de secuestro. El detenido presuntamente mantenía encerrada en su domicilio a una menor de edad en contra de su voluntad. La captura se dio tras labores investigativas y operativas. El individuo fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Y volvemos a Santo Domingo de los Áchilas, donde 3 personas fueron detenidas en la vía Quinindé por el presunto delito de robo bajo la modalidad de sacapintas. Los implicados serían de nacionalidad extranjera. Respecto al hecho delictivo registrado el último viernes en la vía Chone, el comandante de la subzona policial de Santo Domingo de los Áchilas se refirió a este caso e informó que la institución del orden está llevando a cabo las investigaciones necesarias para localizar y capturar a los delincuentes involucrados. La alerta que nosotros recibimos a través del ECO 911, se activaron los protocolos, se dispuso que el eje investigativo avance y levante la información correspondiente. Estamos con la línea investigativa, esperamos que en próximos días se pueda dar una respuesta acertada. Lamentablemente la señora se pidió que avance una unidad, una ambulancia, se realizó el protocolo que corresponde, se trasladó inmediatamente, se evacuó, se trasladó a una casa asistencial. Lamentablemente en la casa de salud se pudo comprobar el deceso de la señora. Efectivamente fue por paso de proyectil. A pesar del aumento en los casos de robo bajo la modalidad de sacapintas, el comandante destacó que solo 62 personas han solicitado el servicio gratuito de traslado de valores durante este año. Por este motivo hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice estos servicios y así evitar ser víctimas de la delincuencia y precautelar su bienestar. Es importante nuevamente señalar que las personas que van a realizar traslado de valores lo hagan con la debida custodia policial. Nosotros no cobramos absolutamente nada en el tema de traslado de valores, únicamente pueden activar a través del ECO 911, a través del chat comunitaria o acercándose a la unidad de policía comunitaria más cercana. Con estos 2 últimos casos, el número de robos bajo la modalidad de sacapintas en Santo Domingo de los Áchilas asciende a 14 en lo que va del año. La Policía Nacional continúa trabajando para detener a los responsables de estos delitos y brindar seguridad a los ciudadanos. Bueno, estábamos viendo las acciones policiales al respecto del asesinato de una ciudadana por no dejarse robar. Ahora sí pasamos a revisar la información sobre los detenidos por presunto robo bajo la modalidad de sacapintas. Una alerta al ECO 911 permitiría dar con el paradero de 3 antisociales, quienes habrían sustraído bajo la modalidad de sacapintas una cuantiosa suma de dinero. En el kilómetro 23 de la vía Quinindé se había suscitado un robo bajo la modalidad de sacapintas. Con estas circunstancias, el personal que se encontraba en territorio procede a ejecutar los diferentes operativos, pudiéndoles ubicar a estos presuntos sospechosos a la altura de Azogán. Asimismo, la persona perjudicada pudo reconocerles
a estos ciudadanos como los causantes del robo. Entre los indicios, como resultado, se obtuvo la recuperación de un vehículo que habría sido reportado como robado en mayo de 2024 en la ciudad de Quito. 3 celulares, documentos personales y unos $7,000 en efectivo, cantidad que según la policía no supieron justificar su procedencia. Amigos, con esto ya nos despedimos, pero enseguida vienen los goles, el análisis y las polémicas del mundo deportivo en Punto Penal. Buenas noches. Seguro a veces estás cansado de la política. Yo también. Pero ¿qué tal si te digo que podemos hablar con políticos de cualquier cosa menos de eso? Política. Lo puedes ver los martes a las 9 de la noche en el canal de YouTube de Oromar Televisión. ¿Por qué? Con Javier Montenegro.